Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos dando inicio a nuestro iTalks del día de hoy. Es un gusto saludarlos nuevamente. David Fernández, de parte de InnovaLab Academy, TDM Internacional y Market and Group, en esta iniciativa llamado iTalks, que ha sido justamente creada para compartir con la comunidad de profesionales y personas interesadas en temas de innovación, pues compartir con ustedes puntos de vista, herramientas, tendencias en temas de innovación en diferentes ámbitos en donde se está justamente manejando este concepto y cómo lo están viendo los expertos en diferentes sectores, diferentes industrias. El día de hoy tengo el gusto de contar con una invitada de lujo, a quien tuve la oportunidad de ir a invitar personalmente allá en la Ciudad de México. Ella es Mariel Vázquez. Ella es Head Innovation and Growth de HSBC. El día de hoy, la verdad, nos sentimos muy honrados de tenerla con nosotros. Voy a darle la oportunidad que se presente, que nos platique un poquito de parte de ella, en qué está trabajando, cuál es el enfoque que tiene, y también que nos cuente un poco sobre cómo se está viendo el tema de la creación de una cultura innovadora desde el punto de vista de la banca, ¿no? Como ustedes saben, hemos venido hablando de inteligencia artificial, hemos hablado en el sector de responsabilidad social, en diferentes ámbitos. Hoy le toca el turno a la banca. Y pues, qué mejor que alguien que está justamente en el área de innovación de un banco eh, muy importante en nuestro país, como es HSBC. Así es que, Mariel, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias David también por invitarme y por pensar en mí para esta plática. Si querés me presento rápidamente como para que me conozcan un poco. Bueno, yo soy Mariel Vázquez, hace 15 años que trabajo en HSBC. Empecé muy pequeña, como para que no sepan mi edad, pero empecé muy pequeña, y siempre en el ámbito digital, ¿no? He pasado, yo creo que por muchos temas que eran innovadores en ese momento, considerando que HSBC es un banco global de hace más de 150 años, ¿no? Y en Latinoamérica, bueno, acá tiene ya 20 años en México. Y siempre en el ámbito digital, llevando las plataformas de internet, primero para el lado de toda la parte corporativa, y he visto, aunque en ese momento no lo sabía, también como todo este progreso, digamos, de la banca y cómo se va adaptando, ¿no? A las necesidades del mercado. En mi caso, hace 6 años que vivo en México, y también vine a México específicamente a crear todo un equipo de comercialización a través de la banca, que no existía, de la banca electrónica, y desde el año pasado llevando el área de innovación, ¿no? Esto como para que sepan un poco de mí. Y quizás relacionado con el tópico que vamos a hablar hoy, que es la innovación, pero más bien es la cultura de innovación adentro de la banca. No es un dato menor que yo soy psicóloga organizacional, ¿no? Más allá de que he estudiado administración de empresas un tiempo lejano, para mí lo más importante es toda esta formación de psicología organizacional. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante dentro de la innovación es lo que hacen las personas en la innovación, ¿no? O sea, creo que las personas y la cultura es quien al final lleva, sobre todo en un ambiente como en la banca, la innovación adelante. Entonces, bueno, ¿cómo lo veo hoy? La realidad es que el área que creé el año pasado fue la primera área de innovación dentro de HSBC México, lo cual ya eso demuestra primero el interés, ¿no? de HSBC de realmente ser, o ir para ese lado, ¿no? De ir para el lado de la innovación. Pero creo que lo más importante es que
justo lo que me permitieron fue crear esta estrategia donde uno de los grandes pilares para mí era la cultura de innovación para empleados y empleadas. Y ese no es un dato menor, porque la banca, como mal se le llama tradicional, tiene bueno, obviamente que hay una gran diferencia en cuando yo digo innovar en un banco que innovar en una fintech, ¿no? Por ejemplo, donde obviamente a veces se lo compara, yo hice muchas conversaciones ahí medio controversiales, trayendo también a mis amigos de las fintechs a platicar un poco sobre por qué creíamos que había una confrontación de alguna manera entre las fintechs y la banca. Y digo, las diferencias son abismales, ¿no? Creo que nacer ya fintech con un concepto tecnológico y enfocado a algo financiero te hace innovador, 100%, pero cuánto más difícil es hoy innovar en un lugar donde en realidad la cultura justamente te lleva a que en realidad sos más enfocado a la parte financiera y no tanto a la parte tecnológica, ¿no? Entonces para mí lo principal tiene que ver con cómo creamos esta cultura de innovación, la fomentamos, la nutrimos todo el tiempo y nos actualizamos, ¿no? Adicionalmente que va a haber otros factores, como toda la parte de la estructura tecnológica, donde yo hoy por lo menos no tengo más que, digo, sugerencias, digamos, de cómo se puede, no sé, apificar el banco, ¿no? Como este tipo de cosas que van más de la mano con la tecnología. Pero de mi lado creo que me gusta mucho remarcar que para mí es muy importante la cultura que creamos adentro del banco, ¿no? Si nosotros mismos no nos lo creemos, que somos innovadores, es muy difícil que para afuera, para nuestros clientes, podamos decir que somos o no innovadores. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Gartner Survey, que dice que la amenaza más grande para la innovación justamente es toda la política interna y la cultura organizacional que no acepta fallas, que no acepta ideas de afuera, y que no puede cambiar, ¿no? Entonces, creo que es importante como desmitificar un montón de cosas adentro de la organización para después ahí salir a mostrar la innovación que sí tenemos, ¿no? Y a veces es simplemente comunicar efectivamente lo que sí estás haciendo. De acuerdo. Oye, y en esto que estás comentando, yo te diría, ¿cuáles son como esos más grandes aprendizajes? Obviamente, tú que estás dentro de un banco tan grande como es HSBC con esta presencia en México, pero creo que nos ayudaría mucho a entender desde tu punto de vista cuáles son esos aprendizajes en temas de innovación que organizaciones tan grandes o empresas tan grandes como un banco han tenido en temas de innovación, específicamente centrándonos en esto que hablas de la cultura de la innovación en las personas. O sea, ¿qué son esos aprendizajes que has tenido en estos últimos meses o años que han llevado el tema de innovación? Sí. A ver, es una pregunta muy interesante, de hecho. Aprendizajes, yo creo que el primero tiene que ser tener una gran tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, uno no puede cambiar, y creo que estoy parafraseando a alguien del mismo banco donde trabajo que dice que un banco es un transatlántico, o sea, es como querer mover literalmente un transatlántico, ¿no? Entonces, hay que tener como esta tolerancia a la frustración, donde obviamente los cambios siempre son difíciles para la humanidad, y cuando las personas hacen siempre lo mismo, digamos, hay una costumbre que es difícil de desarraigar, ¿no? Como de sacarlos de ahí. Creo que en los últimos años lo hemos hecho muy bien, porque incorporamos metodologías ágiles, que era algo que antes no teníamos, que es una muy buena nueva forma de trabajar. Y lo mismo, creo que también hay procesos de adaptación para todo. Evidentemente vamos a ir mejorando siempre con el tiempo,
queremos, ¿no? Siempre. Entonces me parece que lo primero es toda esta adopción de metodologías ágiles, ¿no? A nivel de trabajo. Creo que eso hace mucho más fácil procesos que antes no existían. La otra tiene que ver con esto, ¿no? Con tener personas que hoy estén, no te diría voluntariamente, pero sí demostrando el interés en tener una cultura innovadora. Y con esto me refiero a que parte de lo que hizo mi equipo fue crear lo que nosotros llamamos el Innovation Community, ¿no? Donde para nosotros la innovación se hace de manera colectiva. Es muy importante que las personas que trabajan hoy en HCBC tengan este interés por hacer cosas innovadoras, desde trabajar en un equipo multidisciplinario que vea una estrategia, no sé, de Open Banking, hasta que yo pueda hoy traer a toda mi red del ecosistema y que nos puedan platicar sobre qué es la economía descentralizada, ¿no? O sea, o traer a FinTech México y que nos cuente por qué están, o sea, no sé, hay esta controversia entre FinTech versus bancos, ¿no? Y como generar este debate. Y esas son pequeñas cosas que yo creo que a la gente sí le interesa, porque voluntariamente se está, de alguna manera, sumando a esta comunidad de innovación, ¿no? Entonces creo que hay mucho interés, creo que es un tópico también muy interesante para todos, que hay muchas cosas para explorar, desde, como decías vos, desde cómo uso la inteligencia artificial en la banca. Ayer tuve al CTO de NDS justo dando una plática para todos los empleados sobre el uso de inteligencia artificial en la banca, y creo que a veces es importante que todas las personas tengan por lo menos un conocimiento básico de qué significa. Él hacía mucho hincapié en esta como actualización, casi te diría que diaria, de este tipo de temas para que nuestro trabajo no quede obsoleto, ¿no? En general, digo, no particularmente por la inteligencia artificial. Pero creo que ese es uno de mis aprendizajes. Uno, llevar un poco de todo este conocimiento que tiene hoy el ecosistema sobre distintas cosas, distintas metodologías, distintas culturas organizacionales, como es una fintech. Una fintech con 300 empleados no es lo mismo que un banco con 16.000, ¿no? O sea, ¿cómo movés esa masa de gente a una cultura más innovadora? Pero es interesante también estas nuevas metodologías. Y creo que ese es el mayor aprendizaje, que es necesario hoy de alguna manera, no me gusta usar la palabra forzar, pero sí como tratar de como empujar a que este conocimiento esté y se permee en todas las personas que hoy trabajan en HCBC. Entonces fíjate, pues voy a parafrasear un poco lo que yo entendí de lo que estás comentando. Y creo que va resumiendo de todo lo que hemos venido hablando en este último año. Número uno, que la innovación es un deporte de equipo, que es algo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, es muy difícil que una persona responsable de innovación sea la que lidere todo el cambio organizacional o todo el cambio en una empresa si no tiene un equipo con quien realizar el cambio. Dos, comentas algo muy importante que es la cultura. O sea, uno de los principales hándicaps a los que se enfrenta la innovación es la misma cultura de la empresa o la misma cultura inclusive de directiva de hacia dónde va el rumbo del barco, ¿no? Que eso es otra parte importante que logro rescatar de lo que estás diciendo. Y me queda ahí una duda, las competencias o hablabas de, estamos implementando todo el tema ágil, ¿no? Que es una metodología que dentro de los procesos de innovación permite llegar a resultados de manera iterativa mucho más rápida, pero ¿dónde queda el tema de la competencia humana en cuanto a
hablabas de este impulso de la innovación por parte de la empresa hacia la cultura organizacional, pero ¿qué pasa si las personas que están involucradas en el proceso de cambio de innovación? ¿Cuál ha sido tu reto al que te has enfrentado en cuanto a temas de competencias en innovación? O sea, ¿es algo clave, importante, o es algo que consideras que pueden ir como desarrollándose en el camino? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? En términos de habilidades, decís. Sí, sí, competencias hablemos de lo que ahora quizá el conocer ha venido manejando, ¿no? El Consejo de Normalización y Certificación, de tener esa habilidad, ese conocimiento y esa destreza para resolver ciertos o cuales desafíos, pero con un nivel precisamente de competencia en innovación. ¿Es relevante, resulta relevante ahora en este tipo de cambios? ¿O cómo te has Mira, enfrentado esa a es eso? una pregunta que personalmente yo tengo una visión un poco más controversial, ¿no? O sea, para mí, en la innovación en particular, más que alguien experto en innovación, necesito diversidad de opinión. Por supuesto que dentro de esta diversidad de opiniones vas a tener a alguien que sea experto o experta en innovación, lo cual, bueno, en mi caso, tipo, me he certificado en innovación, o más técnicamente, o por ejemplo, ahora voy a hacer como una maestría en FinTech con FinTech U, como que hay un montón de cosas que obviamente para mí, como líder de innovación dentro de HCBC, yo considero que tengo que estar actualizada, pero no significa, y te voy a decir algo que me dijo mi jefe el año pasado cuando me tomó para esta posición, fue, en realidad lo que yo estoy buscando no es un experto en innovación, es alguien que sea creativo y que tenga fuerza para llevar todo este cambio, porque en realidad el cambio en innovación y cultural tenés que tener mucha paciencia, mucha tolerancia a la frustración y tener fuerza, digamos, de alguna forma para llevar este mensaje de cambio para que funcione. Si me preguntás a mí, ¿yo qué busco en mi equipo? Sí, obviamente en mi equipo yo necesito gente que sepa qué es la innovación abierta, o sea, como obviamente que hay temas que vos vas a necesitar que estén, pero más que la teoría, yo necesito a alguien que vaya a la práctica, ¿no? O sea, acá mi equipo tiene una fuerza de cambio y de voluntariamente estar creando todo el tiempo estas relaciones, por ejemplo, con el ecosistema, que a mí, o sea, si él o ella son actuarios o líderes innovadores y máster en whatever, no me cambia. Más bien a mí lo que me cambia es la competencia real y la habilidad real de ser una persona creativa y que lleve este mensaje y que tenga tolerancia a la frustración, todas estas habilidades, digo, que yo hoy pido en mi equipo. Pero eso es muy personal también. O sea, es muy, muy personal en cómo vos formás tus equipos. A mí particularmente me apasiona formar equipos, pero equipos diversos, equipos que tengan distintas capacidades. Tengo o sea, en mi equipo tengo gente que hace estrategias espectaculares y gente que tiene un don para hablar y crear relaciones y gente que puede crear cultura e innovación, digamos. Creo que hay más bien, no sé si necesariamente técnicamente lo vas a necesitar, pero más bien es cómo armar un equipo diverso que pueda ver holísticamente la innovación. Súper. Fíjate que quiero poner en escena a Luis, coanfitrión también de esta iniciativa, para que, pues también, seguramente debe tener algunas dudas. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi David? Buenos días, Mariel. Mucho gusto de tenerte por acá en este espacio. Y pues sí, aquí de hecho estaba leyendo la pregunta de Serge de cómo en HSBC han logrado implementar un sistema de gestión en innovación. Entonces, a ver si nos pudieras explayar. Sistema de gestión en innovación básicamente es mi área hoy, y lo que yo siento que está pasando es, hay una conciencia también que nos hace a nosotros como banco empezar a mirar que existen
por ejemplo, jugadores hoy en el mercado como las fintechs que nos suben la vara, ¿no? O sea, que nos suben la vara en cuanto a servicio al cliente, nos suben la vara en agilidad, ¿no? Agilidad de un onboarding de un cliente, como yo en un segundo de manera online ya tengo mi cuenta, ¿no? Y creo que eso, en consecuencia, hace que los bancos, de alguna manera, como parte de la innovación, empiecen a crear estas áreas que están mirando también para afuera, ¿no? Y que justamente lo que hace este equipo es traer tendencias, traer benchmark, qué se está haciendo en México, qué se está haciendo en el mundo, traer metodologías nuevas, o sea, sí, design thinking, pero ¿por qué al design thinking no le ponemos también esta parte de esta cosita, ¿no? de Agile y cómo lo hacemos? Entonces, si la pregunta es cómo, yo creo que creando equipos que se dediquen enteramente a la innovación, creo que a veces por el tiempo, viste, hay muchas áreas que son como, bueno, que el canal y la innovación, ¿no? Entonces a veces por una cuestión de tiempos, presupuestos, recursos, te quedas siempre con el BAU, ¿no? Con lo que tengo que hacer hoy en día porque se pasó algo, tengo un issue productivo. Y creo que en este caso es interesante que mi equipo se está dedicando enteramente a innovar, y que para nosotros innovar significa no solo la cultura de innovación, sino también cómo colaboro, cómo creo relaciones de colaboración y alianzas con los nuevos jugadores del mercado como las fintechs, no de una manera arrogante decir, no, las fintechs y los bancos de este lado, no, o sea, para mí hay que crear también toda esta colaboración y cómo nos beneficiamos mutuamente bancos y fintechs también de los, y hacemos al final del día el mejor servicio para el cliente, que es para lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Mariel. Oye, y tengo yo una duda personal. ¿Cuál es, desde el punto de vista de una banca como HSBC, que está al nivel pues, de las grandes, de las bancas consideradas hegemónicas, cuáles son los retos y desafíos que se presentan, y con la infraestructura, estructura y superestructura que tienen este tipo de instituciones de banco, cómo los afrontan y cuáles serían esos objetivos que por lo menos en el corto, mediano plazo se están visualizando y vislumbrando? Sí, obviamente yo no te voy a poder responder por toda una institución, pero sí dentro de lo que yo considero personalmente los retos. Creo que un poco tiene que ver con lo que comentaba previamente. El primero es la estructura tecnológica, ¿no? O sea, la parte de apificar el banco, digamos, para que empiece a de alguna manera actualizarse. Eso obviamente, no soy yo la persona idónea para hablar de qué se está haciendo y cómo va a ser, o sea, cómo va eso, pero sí siento que es algo que hoy, como les decía, las fintechs nos suben la vara. Entonces, para la banca en general, yo creo que toda esta parte de ciberseguridad, que para nosotros es fundamental y lo hacemos al pie de la letra, entonces cómo hacemos para seguir haciendo toda esta estructura, desarrollando toda esta estructura tecnológica, siempre siguiendo todas los lineamientos de ciberseguridad. Entonces eso creo que es algo. La segunda tiene que ver con esto que te decía sobre fomentar la cultura de innovación. ¿Por qué? Porque tiene que estar en nuestro ADN, tiene que estar en nuestro ADN saber lo que hacemos a nivel de innovación, las alianzas que tenemos, los sponsorships que hacemos, y cómo, por ejemplo, en particular nosotros tenemos muy avanzado todo un área de género con Mujeres al Mundo, de ESG, ¿no? Con los créditos que estamos dando. Entonces, creo que hay varias áreas que hoy son el futuro y que no necesariamente lo estamos comunicando, y que tenemos que hacer una mejor comunicación y bombo y platillo de alguna manera de lo que estamos haciendo. Entonces quizás esa también es algo para hacer. Y creo que
en general para mí es eso, digo, lo que no hay más diferente a lo que ya les decía, porque al final del día lo que queremos es que nuestro cliente tenga la mejor experiencia posible en nuestros canales digitales, por lo menos. En general, yo les puedo hablar por los canales digitales, también queremos que sea la mejor experiencia de usuario, y a eso vamos, para ese lado vamos. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Fíjate que tuve la oportunidad de ver un proyecto de innovación dentro de un banco en Europa y el reto que tenían era la experiencia que vivía el usuario dentro de las instalaciones del banco y muchos se quejaban de las filas de espera, de los turnos, que era demasiado, pues el tiempo que ellos estaban ahí en el banco y que les demandaba mucho. Y se me hizo muy interesante como un banco, en vez de crear una sala de espera convencional con unifila y la gente ahí parada o sentada, creó un tipo café. Y entonces, como si estuvieras en un hotel, tenías una pantalla y podías echarte un cafecito y pancito. Y se me hizo una manera muy interesante donde la gente antes le costaba o hasta rechazaba la manera de ir al banco. Era como una acción de, puta, voy a perder mucho tiempo en ir al banco, y convirtieron esa experiencia de espera en algo más amigable porque les daban acceso a internet, les daban cafecito, tenían ahí acceso a muchas cosas y cambiaron esa experiencia. HSBC ha pensado en innovar el contexto de la atención al usuario y la experiencia que vive el cliente dentro de sus puntos de atención. Sí, 100%, 100%. De hecho, es algo que vemos, yo creo, también en esto que decís, no solo en Europa, ni hablar que en Europa están 10 años adelantados, ¿no? Pero en términos de innovación. Pero sí, acá en México se están haciendo cosas innovadoras también para esto, considerando también que el mercado está muy enfocado en aún mantener las sucursales, obviamente como que hay como una necesidad especial del mercado mexicano, obviamente por los temas de la necesidad de efectivo, donde el 80% de las transacciones son en cash, ¿no? Obviamente, por un lado, pero también esto de culturalmente necesitar a alguien, ¿no?, que te hable, y que obviamente cuando vemos en las tendencias, o sea, las sucursales van a estar de acá en los próximos 10 años, ¿no? Entonces sí, definitivamente estamos pensando en eso, y también estamos mirando mucho qué hay afuera, ¿no? O sea, en Argentina en particular, justo vi una fintech que me trajo como toda esta información también, donde hay miles de cosas que están haciendo, desde sucursales virtuales adentro de la misma sucursal, donde se van atendiendo dependiendo de la densidad que tenga cada sucursal, hasta toma turnos con WhatsApp. Digo, hay un montón de cosas para hacer, y también depende mucho de la estrategia de cada banco y cómo quiera mejorar su atención, ¿no? Como ven acá en México en particular, muchos bancos hoy están eligiendo tener como su spin-off. Entonces, también, y dejar, digamos, esa parte de las sucursales. Pero sí, definitivamente estamos trabajando en eso. Mariel, justamente como para ir cerrando, porque sé que debes estar en otra reunión, pero justamente el interés de tenerte en esta conversación con nuestro grupo de personas interesadas en innovación, era como para entender, con la complejidad que tiene la banca, con los retos a los que se enfrenta. Obviamente sabemos de toda la cuestión de las fintech, los neobancos, etcétera, todo lo que está saliendo, pero obviamente cada sector y cada industria enfrenta sus retos en cuanto a temas de innovación, en cuanto a temas de vanguardia, en cuanto a temas de tendencias y necesidades, pero si pudiéramos como hacer un cierre o conclusión, viéndolo ya tú como responsable de innovación, sí, en un banco como HSBC en México, pero si sacáramos a Mariel y la trajéramos, por decir,
a asesorar y coachear a estas personas que estamos hoy aquí, que estamos interesadas en innovación, que algunas de nosotros tenemos empresa, algunos otros son intrapreneurs, algunos otros están buscando desarrollarse en el mundo de la innovación? ¿Cuáles serían esos como puntos clave que les dirías? Si esto es lo que nos hemos enfrentado, ok, ya nos presentaste en la banca, pero para retos de innovación o para el ambiente que estamos viviendo en temas de innovación, estas serían como mis recomendaciones finales para ustedes. Sí. No, yo creo que para mí son un par de puntos. El primero, que creo que es el foco de esta plática, es fomentar esta cultura innovadora. Que innovar, la connotación que tiene innovar, si yo te la pregunto a vos, seguramente sea distinta a la de Luis o quizás a la mía, ¿no? Para mí tiene que ver con cómo generamos colectivamente repensar nuestros procesos, y depende muchísimo del punto de partida de cada uno. Porque, de nuevo, y creo que esto para mí es lo importante, no es lo mismo innovar en una fintech, no es lo mismo innovar en un banco donde el punto de partida está mucho más atrás a nivel tecnológico o como quieras, o de nivel de cultura organizacional, ¿no? Entonces, me parece primero siempre hacer un diagnóstico de la cultura de innovación. Este para mí es como el foco. Y el segundo tiene que ser esta comunicación efectiva de que creemos que es innovador para adentro y para afuera de la organización, cualquiera sea. Y el tercero creo que tiene que ser estar abierto a la colaboración con otras entidades, no solo en mi caso financieras, obviamente, pero también entender que a veces no siempre están dadas las capacidades para todos, con lo cual de repente colaborar con alguien que sí los tenga es algo que debería de ser también como considerado, al menos, ¿no? Por lo menos como yo lo veo. A veces la innovación es mucho más rápida que lo que un banco, por ejemplo, lo puede hacer, o un entrepreneur que tiene un presupuesto bajo puede hacer, ¿no? Entonces la idea de la colaboración me resulta muy importante también. Perfecto, pues muchísimas gracias, Mariel. Luigi, ¿algo más que quisieras comentar antes de que se vaya Mariel? Ya, obviamente nosotros nos quedamos, pero pues aprovechar que está aquí antes de que se vaya. Pues si se puede y no suena muy tendencioso o polémico, ¿cuánto es el presupuesto de inversión de un banco como HSBC en temas de innovación? Mira, justo, es que no hay un presupuesto asignado simplemente por el hecho de que la innovación no tiene que ver con yo hago o invierto el 40% de mi presupuesto en innovación, sino más bien tiene que ver con este diagnóstico que te digo, como yo lo veo, de nuevo, personal, este diagnóstico que te digo, hacer, más allá de este diagnóstico, priorizar realmente en dónde se quiere hacer la innovación, digamos, y que eso nos retribuya, y ahí va ¿no? el tema, donde la retribución de la innovación no se ve tanto en el corto o el mediano plazo, sino más bien en cuánto vos te ahorrás en tu costo de adaptación de acá a 5 años, por ejemplo. Entonces, para mí la clave es un buen business case. ¿Qué te voy a decir? O sea, y ese business case va a tener, o sea, cuando terminás haciendo un buen caso de uso en este sentido, ¿no? La retribución termina siendo lo que vos te ahorrás en ese costo de adaptación, que es lo más caro para las instituciones. En realidad, más bien, mi equipo lo que hace es sugerir a dónde va a ir la inversión para que después te ahorres ese costo, ¿no? Entonces, no hay un presupuesto real asignado hoy, sino más bien es todo un proceso de diagnóstico, priorización, business case, y entender, asociado a todas estas tendencias, para dónde vamos, ¿no? Hace 2 años hablabas de un PFM y hoy ya no estás hablando de eso, sino también estás hablando de un boost para la data que tenés, ¿no? O sea, como que hay distintos y también hay que ir flexibilizándolo.
No sé si hoy un presupuesto asignado necesariamente sea la solución, pero también tiene que ver con la estrategia de cada banco. Muchas gracias. Excelente respuesta. Mariel, gracias. Sabemos que debes salir corriendo. Técnicamente te agradecemos en nombre de Marketing Group, de parte de Luis, tu servidor TDM, Innova Lab Academy, en esta, tu participación en iTalks. Que tengas un Muchas gracias a excelente ustedes. miércoles y gracias por tus aportes. Gracias por invitarme. No, al contrario, Mariel. Bye. Luego. Luigi, pues este tema es el que nos trae de cabeza a ti y a mí, ¿no? El tema de la cultura, de la innovación. Cuéntanos un poquito, digo, aprovechando que nos queda un poco de tiempo, sería interesante que nos pudieras compartir así en una breve semblanza, cómo soportarías este tema que hoy Mariel nos dijo. Definitivamente, y creo yo que verlo desde el punto de vista de la banca y que nos diga que el tema de cultura empresarial es algo clave y crucial para poder mover una institución como HSBC, que tiene más de 16,000 empleados, pues definitivamente para empresas un poco más pequeñas, que son startups o que traemos proyectos inclusive de innovación. Creo que el tema de trabajar se ha venido como repitiendo, ¿no? El tema de personas, trabajar con las personas, o sea, la innovación tiene que ver con personas, no necesariamente con máquinas, no necesariamente con inteligencia artificial. Es un trabajo de equipo, es un tema de constancia y es un tema de cultura. ¿Cómo nos puedes aportar un poco más al respecto? Pues fíjate, qué chistoso, pero esta semana estuve inmerso en tres sesiones en donde todo el tiempo se habló de cultura organizacional y tuve la oportunidad de presentar esta visión en la que tanto tú como yo estamos impulsando, que es la creación de una nueva cultura empresarial mexicana y que al final todo se traduce en el factor humano. Entonces, cuando tú centras tu modelo de negocio en la persona, en el factor humano, podrás tener el mejor modelo de negocio, la mejor estrategia, el mejor embudo de ventas, la escalera de valor, ya tienes tu marketing digital con todo tu equipo de expertos en pautas, en traffickers, en lanzamientos, en comercialización, pero si las personitas que ejecutan esas actividades no están bien a nivel individual, a nivel personal, y que ya vamos a un punto mucho más profundo que es la cuestión emocional, no importando que en tu contexto tengas la mejor infraestructura, tecnología de punta, ya te dije la estrategia, si esas personas que van a ejecutar esas actividades no están bien desde lo individual, en la armonía, en lo profundo, de sentirse por lo menos de una manera de bienestar, de plenas, feliz, ya deja tú estar pleno y feliz, ya sería un lujo, pero sí, que tengan un estado, un mindset de proactividad, de echarlo para adelante, de compromiso con los objetivos y resultados. Hay esos factores que van a repercutir en los resultados que se trazó el dueño del negocio, que se trazaron los directivos, y entonces eso empieza a repercutir, por lo tanto el factor humano empieza a tener mayor relevancia en que tú podrás tener una gran idea de negocio, pero si no tienes ese equipo que además esté alineado, sincronizado con la armonía en el contexto correcto y que ese equipo es el que va a crear tu cultura empresarial, porque la cultura empresarial no son los principios y valores que tú pusiste en tu misión, visión y valores, que eso lo visualiza el dueño, los CEOs o los dueños del negocio, pero al final quien los permea, quien los vive y quien van a hacer que sucedan y que se transmita hacia afuera, va a ser el equipo de colaboradores, de los que se casaron con esa visión de negocio y van a verdaderamente transmitir esa visión, esa misión, esos valores que se están viviendo. Y si no se viven de la manera auténtica, congruente, vas a proyectar allá afuera una cultura que va completamente diferente a lo que tú imaginaste o visualizaste. Y entonces empiezas a entender pues, que si no centramos la innovación en la persona y entender
que tendríamos que meternos todavía más profundo para generar esos contextos de armonía, de bienestar, de mindset, para que de ahí se detone la creatividad, la inspiración, los procesos de la innovación, desde esto que hablaba Melanie, en la parte de diagnosticarte en tu modelo de institución, no importando que seas un transatlántico como un barco o seas una micro, pequeña, mediana empresa, al final el factor humano va a estar ahí inmerso y presente. Sí. Y creo que si no hacemos esa concientización, esa sensibilización de que la cultura parte del factor humano y no le invertimos tiempo a crear esos espacios de co-creación, de armonización de diferencias entre el equipo, va a ser muy difícil tener una diferente cultura empresarial y va a ser muy diferente modificar e innovar en tu empresa una cultura organizacional enfocada en la experiencia, en el producto, en el servicio, en el modelo de negocio, porque tu gente, tu persona no está en el mindset correcto para poder llevar a cabo ese proceso de innovación. De acuerdo. Pues sí, es un tema que hemos venido como repetidamente viendo y creo que esta cuestión de decir la innovación es un deporte de equipo, la innovación se hace con personas, creo que es clave. ¿Qué viene para nosotros entonces, Luigi, con esta nueva cultura empresarial con una arista llamada innovación? Porque tenemos ahí algunas aristas distintas que involucran toda la cultura empresarial, pero en cierre, ¿no? En cierre de la innovación, ¿qué nos debe dejar todo esto para que lo llevemos así como algo de aprendí esto hoy y creo que lo puedo aplicar y me puede empezar a generar resultados en temas de innovación desde el punto de vista de una cultura empresarial, ¿no? De hecho, el modelo que estamos planteando y poniendo en la mesa, cada vez que lo expongo, que lo veo, me hace todavía más sentido porque es justamente lo que requerimos como organismos, como empresas, como personas que queremos o emprender o que ya tienes una empresa, que ya tienes retos a cumplir, y es abrirte a esa posibilidad de tener una perspectiva diferente de cómo podemos llevar a cabo nuestra empresa y cambiarle ese chip desde uno como líder de negocio y permearlo a tu equipo de trabajo. Y el mensaje sería el siguiente: entender que cualquier proceso que quieras implementar va a depender de un factor humano, que por mucha herramienta tecnológica, computadora, softwares, apps que estés usando como facility, hay un ser humano detrás que le tiene que prender, que le tiene que poner on, que tiene que ponerle insights, que tiene que generar la usabilidad de ese ecosistema que se está co-creando entre la cultura. Y bajo esta premisa, entender que si empezamos a trabajar un tema de eticismo empresarial, de ética empresarial, de entender que no solamente la ética tiene que ver con principios y valores, sino que también tiene que ver mucho con un tema individual de cómo vives esos principios y valores y que depende mucho del nivel de conciencia, del nivel de sensibilización que estás teniendo con el mundo, con tu familia, con la sociedad, con tu mismo amor propio como persona, y cómo eso que lo manejas lo empiezas a ir identificando en patrones de comportamiento colectivo llamado comunidad, y que esa comunidad se puede traducir en un ente empresarial, en un organismo empresarial, en diferentes concepciones de organización de temas de equipo, y que cuando la innovación está inmersa en ese proceso co-creativo y no lo ves como un tema de moda, no lo ves como un tema de, pues la innovación es lo que ahorita anda en boga porque ya utilizo inteligencia artificial y ya soy bien innovador, sino entender que es todo un proceso, un sistema que tienes que implementar en tu vida, en tu familia, en la sociedad y en esa comunidad llamada empresa, para que en sinergia, o sea, en equipo,
logremos crear todo un cúmulo de estrategias que nos van a generar una estabilidad, un bienestar, un tema de rentabilidad, viendo también como empresas ser más productivos, porque seguimos inmersos en un contexto capitalista y por lo tanto la productividad sigue imperando y nos sigue poniendo como regla de medición qué tan productivos estamos siendo, y que probablemente ahí podríamos innovar el sistema imperante de, en vez de todo el tiempo de irnos con productividad, podernos medir en un tema de bienestar. Porque hay empresas que pueden ser muy productivas y muy rentables, pero ¿a costa de qué? A costa de que las personas no vean a su familia, de que tengan estrés, de que estén con temas de salud ya a niveles muy complicados, y creo que no tendríamos por qué estar en esa situación. Creo que es posible llevar a cabo una empresa exitosa con una cultura organizacional en armonía, que la gente se divierta, que disfrute, que todo el tiempo está en ese pensamiento creativo de estar proponiendo nuevas ideas, nuevas posibilidades. Y creo que esos contextos son en los que tendríamos que empezar a repensar, a resignificar, y que la innovación sirva como ese canal y esa llave que abra puertas que antes no se habían visualizado, y que podamos empezar a debatir, a poner en la mesa estos contrastes de posibilidades desde política, desde nuevas maneras de ser productivos, desde repensar nuestros principios y valores con los que nos regimos, y también desafiar los paradigmas que permitimos que sean los que imperen nuestra realidad, y empezar a romperlos, y con este modelo de una nueva cultura empresarial mexicana, trazar una visión de país y empezar a crear los mecanismos para tener mejores condiciones, y que en un futuro veamos empresas alineadas con el cuidado del medio ambiente, con un tema de bienestar familiar, con un tema de rentabilidad o generación de riqueza y de una accesibilidad al empleo que creo a todos nos beneficiaría, y se estarían creando pues contextos mucho más propicios para tener una sociedad sin tanto estrés, con mejor salud, con mucha riqueza, y que podamos tener pues un goce y un disfrute gracias a la tecnología, gracias a las innovaciones, y que los líderes empresariales pues empiecen a tener una visión diferente de cómo hacer más y mejores empresas. Bueno, pues ahí tienen a nuestro segundo invitado de hoy, Luis, que bueno, me parece muy interesante, Luis. La verdad que sí, pues yo soy una de las personas muy convencidas del tema, y qué bueno, de verdad es poder seguir trabajando en este proyecto junto contigo, e invitar a toda nuestra audiencia que nos sigan, porque digamos, el lanzamiento de esta nueva forma de empezar a hacer las cosas, de este impulso de una nueva cultura empresarial en nuestro país, pues forma parte del siguiente paso de lo que queremos presentarles a ustedes, y que les estaremos dando a conocer de poco a poco cómo poderse inclusive integrar y formar parte de este movimiento, ¿no? Que finalmente... De hecho, les voy a adelantar un poquito nomás para dejarlos picados, porque en efecto todo este proceso que hemos venido viviendo desde los iTalks, hemos hecho ya 2 certificaciones de innovación con Global Innovation Management Institute. Hay gente de la que está aquí que ya vivió ese proceso, y que se sigue trabajando, se sigue puliendo con sesiones semanales, quincenales de profesionalización de la innovación con los que ya tomaron esa certificación. Y lo que sigue es entender que en este contexto de sinergia lo que tenemos que hacer es una red de colaboración, en donde todas estas personitas que están interesadas en no solamente el concepto o los procesos de innovación, sino en entender esta visión de que para llevar un país, un contexto a otro nivel, se requiere hacer sinergia, se requiere trabajar en equipo, pero requerimos incorporarlo en nuestras estructuras. Entonces, nomás les voy a dejar por ahí el que ya estamos creando la posibilidad de que en sus empresas, en sus municipios, en sus organizaciones, incorporen toda una metodología en un hub de innovación, en donde ustedes van a tener ya una agenda para que se conviertan, así como hay agentes de cambio, pues va a haber agentes de innovación. Todavía no tenemos el nombre bien estructurado,
pero tú te vas a convertir en un posibilitador, en un impulsor de la innovación, para que ya sea en tu infraestructura, en tu lugar de trabajo, puedas incorporar un espacio que ya va a estar prediseñado y con una agenda para que tú simplemente adoptes esa agenda y te conviertas en ese impulsor en tu organización y sea mucho más fácil tanto generar esta red y que las personas se incluyan en el proyecto y que por lo menos a nivel país, desde Tijuana, Yucatán, logremos crear la mayor red de impulsores de la innovación y que a través de estos hubs bajemos una agenda y empecemos a detectar estas buenas prácticas de innovación, a crear y compartir todas estas posibilidades de áreas de oportunidad, tanto de negocio como de cultura organizacional, de experiencias, y vamos a ir armando todo un cúmulo de plataforma de innovación para que si esto nos funciona bien como país, después podamos exportarlo a países con los que compartimos lenguaje, con los que compartimos problemáticas de inseguridad, de corrupción, de diferentes índoles sociales, y que México puede ser ese líder y referente que supimos trabajar en equipo, supimos entender la sinergia, creamos una ética empresarial diferente y la innovación fue nuestro vehículo para llevar a cabo esos cambios generacionales, esos desafíos que nos está la sociedad exigiendo y que sí podemos como mexicanos, creativos, emprendedores, crear mejores condiciones y ser ejemplo a nivel Latinoamérica de que es posible crear empresas de tendencia y que en equipo podemos hacer y romper y ser la potencia que todos sabemos y sentimos que somos, pero que no la estamos habitando y viviendo como debería de ser. Entonces, ahí se los dejo porque todavía vamos ya en su momento a hacer una presentación más ejecutiva y ser más concisos con el cómo poder formar parte de esta red. Va a tener e implicar un costo porque al final de cuentas es parte de invertir en mejorar las condiciones y la infraestructura, pero también las retribuciones y sobre todo los beneficios que esto va a conllevar, pues en el costo-beneficio se va a visualizar y se va a ver que el impacto que se va a tener pues va a ser mucho más grande y mucho más inclusivo como lo que estamos buscando. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. Pues quisiera dar la última oportunidad para abrir el espacio. Sé que en nuestros iTalks la participación ha sido interesante con preguntas. En LinkedIn también nos han estado preguntando. Pero quisiera como abrir el espacio estos últimos minutos. Si alguien quiere hacer una acotación, perdón, aporte, una pregunta, por favor, siéntase en la libertad de hacerlo. Tienen la posibilidad de abrir su micrófono y poder, poder compartir con nosotros su pregunta, su consulta, ¿no? Vamos a dar unos breves minutos para ello, en lo que Isa nos va ayudando. Hola. Lalo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David, Luis, toda la sala? He escuchado muy atento desde la participación de Mariel. Quiero comentar, bueno, no está ella ya, pero sí es una visión. Imagínate que nos trasladan, que nos aportan conocimiento de una empresa gigantesca como es un banco, que además sus servicios y su producto es manejar dinero, es manejar inversiones. No manejan personas, no manejan negocios, dicho, ¿no? Indirectamente, su producto de trabajo es el dinero. Entonces, si nosotros traspolamos esto a las pymes, a la startup y a todo esto, se me ocurrió que con todos estos ejemplos quizá habría la posibilidad de abrir un espacio dedicado a 1 hora o 15 minutos post el conferencista para presentar un caso práctico. A lo mejor alguien de la sala dice, oye, yo tengo un negocio de este tipo, ¿yo cómo puedo aterrizar todo este conocimiento? Porque vamos de lo macro
a lo micro. Luis lo teorizaba muy bien. Hagamos un hub, hagamos una red, pero para llegar a eso y poder entender cómo se puede hacer y aterrizar con los expertos, con la experiencia de cada uno de nosotros aquí, cómo en un ping pong, poder aterrizar un caso práctico de alguien de esta sala. Alguien que decida, oye, tengo problemas de esto, tengo problemas para cómo implementar innovación, tengo problemas cómo ser creativo, tengo problemas para poder desarrollar y ampliar mi micro o mi mediana empresa, ¿no? Creo que las macros están resueltas, absolutamente lo tienen resuelto porque lo mencionaba esta Maribel, dice, no se parte de un presupuesto, se parte de la gente y de su participación, de su creatividad, de su conocimiento. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? Si se pudiera, en un momento dado que ustedes son los líderes de este proyecto, contemplar el hacer una revisión de casos prácticos. ¿Qué tal, Milalo? Mira, en efecto, es parte de lo que tenemos contemplado. A esas sesiones les llamamos los war rooms, que son espacios en donde, en efecto, un empresario como tú viene y nos dice, oye, a ver, yo me dedico a vender chicles y qué show, o sea, yo no soy HSBC, yo no soy Bimbo, yo no soy La Costeña, yo no tengo esa lana ni esa infraestructura, y cómo le hago para innovar mi modelo de negocio. Y entonces, en ese war room, vamos a invitar a los que ya hemos estado viviendo experiencias certificados en temas de innovación, cada uno con su diferente expertise, con su diferente visión. David tiene una profesión, yo soy ingeniero industrial, y aunque los dos estamos inmersos en la innovación, nuestra estructura mental, nuestra percepción de la realidad es diferente. Y a pesar de que sabemos cosas similares en innovación, cuando tú nos presentes tu caso práctico, como le llamas, de tu empresa de chicles, nosotros vamos a abordarla desde lo que sabemos de innovación, pero también desde la expertise como profesionistas y lo que nuestra experiencia de vida empresarial hemos logrado captar, para que con ese cúmulo de información te logremos ir llevando a un sentido de ¿qué quieres innovar, mi estimado Lalo? ¿Quieres ya no vender chicles y ya quieres vender paletas? ¿O quieres que hagamos una paleta chicle? ¿O quieres innovar tu experiencia o tu modelo de negocio? Y entonces, con base en tu objetivo de lo que quieras tú innovar, hasta un tema de, oh, yo quiero vender más chicles, o sea, quiero seguir vendiendo chicles, pero quiero vender más. Bueno, pues podemos innovar una estrategia y entre varios expertos en diferentes áreas te vamos a proponer 3 posibilidades, estrategias, que van a implicar un costo, un tiempo, un recurso humano, y que tú ya como líder de empresa vas a decir, no, pues me conviene más el A o el B o el C, pero ese ejercicio que con algunos los vamos a pilotear, en un futuro, con la agencia que vamos a tener de innovación, ya vamos a crear un tema de servicio para que toda aquella micro, pequeña y mediana empresa que desee vivir este tipo de experiencias, va a implicar un costo, porque al final David, tu servidor, los demás expertos que vamos a invitar, pues van a poner su tiempo, su experiencia, y en cierto modo vamos a tener 5, 6, 10 expertos, consultores de innovación, que le van a generar un valor agregado a ti como persona, a tu organismo, y eso va a implicar también un modelo de captación de capital para que toda la plataforma de innovación que estamos impulsando tenga un soporte y se le dé un mejor impulso. Pero va a haber algunas sesiones de pilotaje o de, a veces hasta rifadas o de ganancia. Igual si tú entraste a todos los iTalks, pues tú te ganaste un war room para que vivas esa experiencia, es en la manera en la que nosotros estamos contemplando dentro de estos hubs toda la red de innovación. Imagínate cuando ya tengamos un montón de gente que le sabe a la innovación y que una empresa tome un botón rojo, así como una alerta de, oigan, auxilio, necesito innovar mi empresa, pero gracias a estos hubs tú puedas tener el acercamiento a un montón de expertos para que ya sea de manera virtual o presencial podamos vivir estos war rooms
y que sea una manera sinérgica de generar innovación en estas micro, pequeñas empresas que, como bien comentas, no tienen la infraestructura, ni el presupuesto, ni los millones de estos monstruos transatlánticos, pero que aún así se puede generar ideas disruptivas o innovaciones incrementales que le beneficien a ti como empresario y a tu organización. En eso te podría resolver o responder esta inquietud que comentas, mi estimado Lalo. Entendido, muchas gracias, Luis. Y sí, es muy importante, ¿no? Esto que tú mencionas del War Room, que te acuerdas en el TEC, se hizo un programa de incubación, ¿no? Y que desde luego llegaba alguien con una petición para incubar una nueva empresa, un nuevo proyecto, y lo que mencionas, en el regreso de lo económico, pues bueno, los que participaban en esa incubadora del TEC tendrían que tener una aportación en lo económico por su conocimiento, por su expertise. A mí me parece correcto eso. De acuerdo. Pues Lalo, yo igual tomo nota de tu propuesta. Me parece interesante revisarla así como lo propones, de que yo pueda lanzar como mi problemática y que me ayuden a resolverlo en alguno de estas, a lo mejor desde el punto de vista del experto. A ver, hoy en esta sesión tratemos esta problemática en particular, está interesante. Gracias por la idea y también gracias por tu participación en los iTalks, al igual que a todos. Gracias por haber estado con nosotros, Luigi. Gracias. Feliz miércoles. Vámonos. Ya se nos fue casi la mitad de las personas, porque seguramente ya todos tenemos que seguir trabajando. Sin más, recordarles, próxima sesión, el miércoles, ya saben, la cita es a las 9 de la mañana. Tenemos un invitado especial que nos va a hablar de la innovación desde el punto de vista de las emociones. Justamente todo lo que hemos venido hablando, la innovación empieza desde las personas. Creo que esta es una conversación bien interesante que vamos a tener el próximo miércoles. No se lo pierdan. Muy importante lo que les comentaba Luis. Ya llevamos algunas generaciones en temas de innovación, certificando a personas en innovación, totalmente invitados. Seguimos trabajando en este proceso de generar competencias de innovación y que puedas entender cómo implementar la innovación de una mejor manera. Aquí está la información, síguenos en nuestras redes. Tenemos una próxima certificación que arranca el 22 de agosto. Vas a tener oportunidad de compartir con otras personas interesadas en innovación en diferentes partes del país y América Latina. Únete a nuestro grupo de WhatsApp si no te has unido y estamos muy pendientes de poderte compartir diferente información que sea relevante para ti, y está muy atento a los próximos talleres y cursos que vamos a estar compartiendo en nuestra Academia de Innovación. Muchas gracias a todos. Luigi, gracias nuevamente. Extraordinario compartir contigo, como siempre, estos espacios, y estamos pendientes para el próximo miércoles. Gracias a todos y que tengan excelente miércoles.